Si tienes este centavo, detente ahora. Porque uno que parece común podría valer miles. La mayoría los gasta sin mirar dos veces. Pero 3 centavos cometieron el mismo error. Moneda número 1. Centavo de trigo de 1956. Cuando la mayoría de las personas piensa en un centavo de 1956, lo imagina como una moneda común, gastada, sin ningún valor especial, una pieza más entre millones que circularon durante décadas. Pero esa percepción es precisamente lo que convierte a este centavo tardío de trigo en una de las monedas más malinterpretadas de la historia moderna de Estados Unidos. A simple vista parece ordinario, casi invisible, pero para el ojo entrenado es una moneda que esconde señales claras de una época de transición, de prisas industriales y de errores silenciosos que hoy pueden transformar un simple centavo en una pieza muy buscada. En 1956, Estados Unidos seguía adaptándose a una economía de posguerra que crecía a gran velocidad. Las fábricas funcionaban sin descanso, el consumo aumentaba y la Casa de la Moneda enfrentaba una presión constante para producir monedas en cantidades masivas. El centavo de trigo, con el retrato de Lincoln al frente y las espigas de trigo al reverso, estaba llegando al final de su ciclo. Aunque aún era una moneda oficial, ya se estaban gestando cambios profundos en los procesos de acuñación, cambios que no siempre salían perfectos. Ese contexto histórico es clave para entender por qué el centavo de 1956 no debe juzgarse como una moneda común. Las prensas se utilizaban durante más tiempo del recomendado, los troqueles se desgastaban más rápido y los controles de calidad no siempre detectaban errores leves pero importantes. Estos detalles, que en su momento pasaron desapercibidos, son hoy los que separan un centavo sin valor de uno que puede alcanzar cifras sorprendentes en el mercado de coleccionistas. Uno de los errores más característicos del centavo de 1956 es la doble acuñación ligera, especialmente visible en la fecha y en las letras de la palabra Liberty. No se trata de una doble acuñación extrema como en monedas más famosas, sino de una duplicación sutil, casi fantasmal. Muchos la confunden con desgaste o daño posterior, pero cuando se observa con aumento, las líneas duplicadas tienen un patrón claro y consistente. Este tipo de error se originó durante el proceso de fabricación del troquel, no durante la circulación, y por eso es tan importante. Existen registros de subastas donde centavos de 1956 con doble acuñación auténtica, en estados de conservación elevados, han superado fácilmente los $500 y en casos excepcionales han alcanzado cifras de 4 dígitos. El valor depende del grado, de la claridad del error y de la demanda en el momento de la venta, pero lo fundamental es entender que estos errores existen y son reales, aunque la mayoría de la gente nunca los haya notado. Otro aspecto crucial de esta moneda es la desalineación entre el anverso y el reverso. En condiciones normales, ambos lados de la moneda deben estar perfectamente alineados. Sin embargo, en algunos centavos de 1956 se observa una rotación leve, a veces de apenas unos grados. Este tipo de error es fácil de ignorar, especialmente si la moneda ha circulado mucho, pero cuando se confirma que la rotación ocurrió en la acuñación y no por manipulación posterior, el interés del coleccionista aumenta de inmediato. Estas desalineaciones reflejan un sistema que empezaba a mostrar signos de fatiga. Las prensas no siempre se calibraban con la precisión necesaria, y el volumen de producción hacía que pequeños desajustes se repitieran durante miles de monedas antes de ser corregidos. Hoy, esas mismas imperfecciones son las que cuentan una historia más amplia sobre cómo funcionaba la Casa de la Moneda en esa etapa crítica. Las variaciones en la marca del troquel son otro detalle fascinante del centavo de 1956. Aunque no se trata de cambios de diseño oficiales, sí existen diferencias sutiles en la forma de los números, en el grosor de las letras y en pequeños detalles del retrato de Lincoln. Estas variaciones se deben al uso de múltiples troqueles maestros y a procesos de mantenimiento irregulares. Para el coleccionista casual, todos los centavos de 1956 parecen iguales. Para el especialista, cada uno puede contar una historia distinta. Muchos de estos centavos no fueron descubiertos en rollos bancarios ni en transacciones modernas, sino en frascos antiguos, cajas olvidadas y herencias familiares. Hay historias repetidas de personas que heredaron una colección modesta, sin saber que entre monedas aparentemente comunes se escondía un centavo de 1956 con un error genuino. En algunos casos, la moneda había estado guardada durante décadas, protegida del desgaste, esperando el momento en que alguien supiera qué buscar. Ese elemento humano es una parte esencial del atractivo de esta moneda. No es solo metal acuñado,
es un vínculo directo con generaciones anteriores. Personas que guardaban monedas sin intención de invertir, simplemente por costumbre o por nostalgia, terminaron preservando piezas que hoy despiertan un interés enorme. Cada centavo encontrado en un frasco antiguo tiene el potencial de ser algo más que cambio olvidado. El mercado ha respondido a este interés de forma clara. Casas de subastas especializadas han documentado ventas de centavos de trigo de 1956 con errores auténticos que alcanzaron cientos de dólares en grados medios y miles en estados casi perfectos. No se trata de especulación, sino de resultados reales basados en autenticidad, certificación y demanda. Y lo más importante es que muchos de estos centavos aún no han sido identificados. Este centavo también funciona como una pieza clave para entender lo que vendría después. Los errores que aparecen en 1956 no son accidentes aislados, sino señales tempranas de problemas estructurales en la acuñación. Durante los años 60, especialmente en monedas como las de 1967, estos problemas se intensificarían debido a cambios en materiales, eliminación de marcas de seca y un aumento aún mayor en la producción. Al observar el centavo de 1956 con atención, se puede ver el inicio de una cadena de eventos. La tolerancia a pequeños errores, el desgaste acelerado de los troqueles y la presión económica sentaron las bases para una década completa de monedas llenas de variaciones, confusión y oportunidades para los coleccionistas atentos. Por eso, esta moneda no solo vale por sí misma, sino por lo que representa dentro de la historia numismática. Para muchos, el centavo de trigo de 1956 sigue siendo invisible. Se confunde con monedas comunes, se pasa por alto en colecciones heredadas y se subestima en ventas rápidas. Pero para quienes conocen su contexto, sus errores y su papel en la transición hacia los años 60, se convierte en una moneda fundamental. Es una prueba silenciosa de que incluso las piezas más humildes pueden esconder historias complejas y valores inesperados. Este centavo marca el comienzo de un patrón. Un patrón que se hará más evidente en monedas posteriores, donde los errores ya no serán tan sutiles ni tan ignorados. Entender el centavo de 1956 es entender el punto de partida de una era en la que millones de personas usaron monedas sin saber que algo estaba cambiando. Y es precisamente ahí donde la historia continúa, avanzando directamente hacia 1967, una fecha donde estas señales tempranas se transforman en un fenómeno mucho más amplio y todavía más desconcertante. Moneda número 2, centavo de 1967. Cuando alguien sostiene un centavo de 1967 en la mano, casi nunca siente emoción. No hay marca de seca que lo diferencie, no brilla como una moneda proof y no pertenece a una fecha clásica que los coleccionistas suelen buscar. Sin embargo, esa aparente normalidad es exactamente lo que lo convierte en una de las monedas más engañosas de la historia moderna de Estados Unidos. El centavo de 1967 es una pieza nacida en un periodo extraño, casi silencioso, donde la Casa de la Moneda tomó decisiones que aún hoy generan confusión, debate y, en algunos casos, verdaderas sorpresas económicas. A mediados de los años 60, el país atravesaba tensiones económicas importantes. El aumento del precio de los metales, el miedo al acaparamiento y la presión constante por producir monedas suficientes para una economía en expansión llevaron a una decisión drástica: eliminar temporalmente las marcas de seca. Entre 1965 y 1967, ninguna moneda estadounidense llevaría una letra que indicara su lugar de acuñación. La idea era simple en teoría: evitar que la gente guardara monedas de ciertas secas pensando que serían más valiosas. En la práctica, esta medida creó una generación entera de monedas que hoy confunden incluso a coleccionistas experimentados. El centavo de 1967 es parte directa de ese experimento. Todos parecen iguales a simple vista, pero no lo son. Fueron acuñados en grandes cantidades, bajo presión, con troqueles que muchas veces ya estaban desgastados. La velocidad de producción era más importante que la perfección. Y cuando la perfección deja de ser prioridad, los errores comienzan a aparecer. Errores pequeños, casi invisibles, que durante décadas pasaron desapercibidos en bolsillos, frascos y cajas de herramientas. Uno de los errores más buscados en este centavo es el doble die, especialmente visible en la palabra Liberty y en la frase In God We Trust. No se trata de un simple desgaste ni de un reflejo de luz. Es una duplicación real del diseño, causada cuando el troquel recibió una impresión doble y ligeramente desalineada durante su fabricación. El resultado es una letra que parece vibrar, como si tuviera una sombra sólida. Muchos lo confunden con daño por circulación, pero bajo aumento adecuado, la diferencia es clara y contundente. Lo fascinante es que estos errores no fueron detectados de inmediato. Los centavos entraron en circulación normal, se mezclaron con millones de otros ejemplares y cumplieron su función cotidiana. Compraron café, periódicos,
pan y gasolina. Pasaron de mano en mano durante años, perdiendo brillo, acumulando rayones y suciedad, hasta que alguien, décadas después, decidió mirarlos con otros ojos. En ese momento, lo que parecía una moneda gastada se transformó en una pieza digna de certificación. Además del doble die, existen centavos de 1967 con debilidad de acuñación notable. Detalles planos en el retrato de Lincoln, bordes poco definidos y letras incompletas son señales de que algo no salió como estaba planeado. En muchos casos, estas debilidades se deben a presión insuficiente durante el golpe o a troqueles ya muy usados. Para el público general, estos defectos no significaban nada. Para el coleccionista atento, son pistas. Los bordes irregulares son otro aspecto intrigante. Algunos ejemplares muestran un canto desigual, más delgado en ciertas áreas, como si el metal no se hubiera distribuido correctamente. Esto puede indicar problemas durante el proceso de laminado o fallas en el ajuste del cospel antes de la acuñación. No todos estos errores tienen el mismo valor, pero cuando se combinan varios factores en una sola moneda, el interés aumenta considerablemente. Otro punto que desconcierta a muchos es la diferencia sutil de color y peso entre distintos centavos de 1967. Aunque todos fueron acuñados oficialmente con la misma composición, las variaciones en el proceso y en los lotes de metal pueden generar tonos ligeramente distintos, desde un rojo apagado hasta un marrón más oscuro. Algunos pesan un poco más o un poco menos de lo esperado. Estas diferencias, cuando están fuera del rango normal, pueden indicar algo fuera de lo común. Existen historias reales que circulan en el mundo de la numismática sobre este centavo. Una de las más repetidas es la de personas que encontraron un ejemplar de 1967 en circulación diaria, casi completamente gastado, y lo guardaron por simple curiosidad. Años después, al aprender más sobre errores de acuñación, decidieron revisarlo con lupa. Lo que descubrieron cambió su percepción por completo. Un doble die claro, ignorado durante décadas, estaba ahí desde el principio. En subastas recientes, algunos centavos de 1967 certificados por servicios profesionales han superado los $1,000 estadounidenses. No eran monedas brillantes ni perfectas. Eran monedas auténticas, con historia, con circulación real, pero con errores confirmados y bien definidos. Ese es uno de los aspectos más sorprendentes. No siempre es el estado impecable lo que crea valor, sino la singularidad. Este fenómeno lleva a una reflexión importante. Durante años, se dijo que después de ciertas fechas, especialmente en monedas modernas, ya no había sorpresas. Que todo estaba documentado, que los errores importantes ya se habían encontrado. El centavo de 1967 demuestra lo contrario. Demuestra que incluso en los años más comunes, bajo decisiones administrativas que parecían simples, se esconden historias complejas y oportunidades inesperadas. Muchos expertos coinciden en que la ausencia de marca de seca no hace automáticamente valiosa a una moneda de 1967. Ese es un error común. El valor no está en lo que falta, sino en lo que ocurrió durante su creación. La falta de marca solo añade una capa de misterio y confusión que, paradójicamente, ayudó a que estos errores pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Cuando se observa este centavo dentro de una narrativa más amplia, se entiende mejor su importancia. No es solo una moneda aislada, sino parte de una cadena de eventos. Una etapa donde la Casa de la Moneda priorizó cantidad sobre calidad. Una etapa donde el control no siempre fue perfecto. Y esa imperfección es precisamente lo que hoy buscan los coleccionistas más atentos. El centavo de 1967 también enseña una lección silenciosa: no subestimar lo cotidiano. Durante décadas, fue ignorado, descartado, gastado sin pensar. Y sin embargo, algunos de esos pequeños discos de cobre escondían detalles capaces de cambiar su destino por completo. Esto ha llevado a muchos a revisar frascos antiguos, herencias familiares y rollos olvidados con una nueva perspectiva. La conexión con lo que viene después es inevitable. Tras 1967, muchos pensaron que el periodo de experimentación había terminado, que la normalidad había regresado y que ya no habría grandes historias ocultas en monedas comunes. Pero esa confianza sería puesta a prueba pocos años después. Porque si el centavo de 1967 enseñó algo, es que las verdaderas sorpresas no siempre anuncian su llegada. Al avanzar hacia los años siguientes, especialmente entrando la década de los 70, esa sensación de seguridad se rompería nuevamente. Monedas producidas en masa, aparentemente ordinarias, volverían a desafiar lo que se creía sabido. Y es ahí donde la historia continúa, recordándonos que en la numismática, como en la vida, lo obvio rara vez cuenta toda la verdad. Así, el centavo de 1967 queda marcado no solo por lo que es, sino por lo que representa.
Una moneda sin marca, nacida en silencio, que viajó durante años sin llamar la atención y que hoy se alza como prueba de que incluso lo más común puede esconder un valor extraordinario. Y cuando muchos creían que después de 1967 ya no quedaban misterios, el camino hacia 1973 estaba listo para demostrar lo contrario. Moneda número 3, centavo 1973. Cuando piensas en un centavo de 1973, probablemente lo imaginas como una moneda moderna, común, que todos han usado sin darle mayor importancia. Sin embargo, si eres un coleccionista o simplemente alguien que ha empezado a mirar más de cerca el dinero que circula en tu bolsillo, este centavo tiene secretos que pocos conocen. En su apariencia, parece idéntico a cientos de miles de otros centavos emitidos en aquel año, pero su verdadero valor reside en los detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. La historia de este centavo no solo nos habla de errores de acuñación, sino también de patrones que conectan décadas de producción y que, hasta ahora, habían quedado ocultos incluso para los expertos más dedicados. El año 1973 en Estados Unidos estuvo marcado por una economía que enfrentaba desafíos significativos. La inflación empezaba a sentirse de manera más fuerte, y la Casa de la Moneda estaba bajo presión para mantener la producción constante sin sacrificar demasiada calidad. Estos factores, combinados con el desgaste natural de los troqueles usados durante la acuñación masiva, crearon un escenario donde errores sutiles pero valiosos comenzaron a aparecer en monedas que, a simple vista, parecían corrientes. El centavo de 1973 se convierte así en un testimonio silencioso de cómo las decisiones económicas y de producción influyen directamente en la creación de piezas que hoy pueden valer miles de dólares. Entre los errores más destacados se encuentra la doble acuñación en la fecha. Esta variación ocurre cuando el troquel golpea la moneda más de una vez, dejando una impresión superpuesta que, aunque ligera, altera significativamente su apariencia. Algunos ejemplares muestran una duplicación casi imperceptible en los números 1973, que requiere un ojo entrenado para notar, pero que, al ser certificada por un servicio de autenticación de monedas, puede aumentar su valor considerablemente. Lo interesante es que estos errores no aparecen de manera aislada, están conectados con patrones de producción que vimos décadas antes en centavos de 1956 y 1967. Esto sugiere que, aunque la tecnología y los procesos de la Casa de la Moneda cambiaron con el tiempo, ciertos errores básicos continuaron repitiéndose, a menudo por factores como el desgaste de troqueles o ajustes de presión en la acuñación. El desgaste de los troqueles es otro factor crítico. A medida que un troquel se utiliza para acuñar miles de monedas, los detalles finos comienzan a desvanecerse. En el caso del centavo de 1973, esto se traduce en letras y bordes menos definidos, detalles planos en la figura de Lincoln y ocasionales pequeñas marcas de línea que cruzan la moneda de manera irregular. Estas imperfecciones pueden parecer simples defectos, pero para los coleccionistas avanzados son indicadores de rareza. Cada centavo muestra su propia historia de uso en la máquina, y aquellos que conservan un nivel alto de detalle, a pesar del desgaste, son los más buscados y apreciados. Además, los errores de alineación, aunque casi invisibles, son fascinantes. Algunos centavos de 1973 presentan un ligero giro del reverso respecto al anverso, apenas perceptible sin una inspección minuciosa. Estos desajustes menores reflejan el ritmo acelerado de producción y las limitaciones técnicas de la época. Lo curioso es que estos errores de alineación, junto con la doble acuñación y el desgaste del troquel, crean una combinación única que convierte a algunos ejemplares en verdaderas joyas para los coleccionistas. La historia nos demuestra que estos detalles, que podrían pasar desapercibidos para un observador casual, son precisamente los que determinan la diferencia entre un centavo común y uno con valor histórico y monetario. Cuando observamos el patrón que une al centavo de 1973 con los de 1956 y 1967, se hace evidente un hilo conductor. Los errores no son meras coincidencias, sino el resultado de un proceso de producción repetitivo donde ciertas fallas técnicas se perpetúan. En 1956, los centavos mostraban ligeras desalineaciones y doble acuñación que, en su momento, pasaron desapercibidas. En 1967, la ausencia de marca de seca y la presión por producir grandes cantidades generaron errores similares. 13 años después, en 1973, volvemos a ver esos mismos indicios, lo que sugiere que quienes estudian estas monedas pueden anticipar qué detalles buscar, incluso antes de inspeccionar la pieza físicamente. Esta continuidad histórica añade un nivel de profundidad al coleccionismo que muchos no esperan, y refuerza la idea de que cada centavo cuenta una historia que va más allá de su simple valor nominal. Para entender completamente el valor de un centavo de 1973, es importante considerar cómo los coleccionistas evalúan estos errores.
La certificación de una moneda por empresas reconocidas puede marcar la diferencia entre un valor simbólico y un precio que alcance varios miles de dólares en subastas. Por ejemplo, ejemplares con doble acuñación clara, bordes intactos y mínima circulación han sido vendidos en subastas por cifras que sorprenden a quienes nunca han pensado los centavos como objetos de inversión. Esto demuestra que la atención al detalle y la paciencia al revisar cada moneda pueden transformar lo que parecía un objeto común en una pieza valiosa, digna de colección o incluso de venta. Una advertencia importante para quienes buscan estas monedas es la necesidad de revisar cada centavo antes de gastarlo. A diferencia de otros objetos de colección, los centavos circulan ampliamente y pueden estar mezclados entre monedas de uso diario, lo que significa que una moneda potencialmente valiosa podría encontrarse en tu bolsillo o en un cajón sin que lo notes. Buscar duplicaciones en la fecha, observar los bordes, inspeccionar la alineación y notar cualquier desgaste inusual son pasos cruciales que aumentan las probabilidades de identificar un ejemplar raro. La clave está en desarrollar una mirada entrenada y curiosa, capaz de ver más allá de lo obvio y detectar patrones que otros ignoran. La narrativa de estos centavos también nos recuerda la importancia del contexto histórico. Cada moneda de 1973 refleja un periodo de ajustes económicos, cambios en la producción y presión sobre la casa de la moneda. Al comparar estos factores con los de 1956 y 1967, podemos entender cómo la economía, la política y la tecnología se combinan para crear errores que, hoy, son codiciados por coleccionistas. Esta conexión entre el pasado y el presente convierte a un simple centavo en un testimonio tangible de la historia estadounidense, un objeto que encapsula decisiones humanas, limitaciones tecnológicas y la constante evolución de la acuñación. Es fascinante cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en el coleccionismo y la inversión en monedas. El centavo de 1973 demuestra que no todas las piezas deben ser antiguas para ser valiosas. A veces, los errores más interesantes surgen en la era moderna, cuando menos lo esperamos. La lección es clara: nunca subestimes el poder de los detalles. Una doble acuñación, un ligero desajuste o un troquel gastado pueden ser suficientes para transformar un centavo ordinario en una pieza de colección que podría cambiar la forma en que percibimos las monedas modernas. Los coleccionistas expertos recomiendan además documentar cada hallazgo, ya que mantener un registro detallado de los centavos inspeccionados permite comparar patrones, identificar errores recurrentes y evaluar el potencial de cada pieza. Fotografiar monedas, tomar notas sobre las características de la acuñación y, en algunos casos, enviar ejemplares a certificadoras profesionales son pasos que aumentan no solo la seguridad de la inversión, sino también el conocimiento personal sobre el universo de la numismática. En el caso del centavo de 1973, la documentación cuidadosa puede revelar la continuidad de los errores que vimos en 1956 y 1967, ofreciendo una visión completa de cómo ciertos problemas de producción se mantuvieron durante décadas. Al cerrar esta historia, es importante destacar que el centavo de 1973 nos recuerda algo que la mayoría de la gente olvida: cada moneda que pasa por nuestras manos tiene un valor potencial más allá de su uso cotidiano. Un simple vistazo superficial podría hacerte perder la oportunidad de encontrar una pieza única, mientras que una inspección atenta podría revelar un error que vale miles de dólares. La historia de esta moneda se conecta con las décadas anteriores, mostrando un patrón fascinante de errores, desgaste y producción que refleja tanto la economía como la tecnología de su época. Cada centavo, por más moderno que parezca, merece ser revisado con atención. Si tienes un centavo de 1973 en tu colección o incluso en tu cambio diario, vale la pena examinarlo bajo una luz detallada. Busca signos de doble acuñación, revisa la alineación del anverso y reverso, observa los bordes y nota cualquier irregularidad en los detalles de Lincoln. Incluso una pequeña variación puede indicar que tienes en tus manos una pieza de colección que podría alcanzar cifras sorprendentes en subastas certificadas. La paciencia y la observación son tus mejores aliados en esta búsqueda. En conclusión, el centavo de 1973 no es solo una moneda más, es un testimonio de un periodo histórico complejo, un eslabón en la cadena de errores y patrones que comenzaron décadas antes y una oportunidad para coleccionistas atentos de descubrir un valor escondido. Con la información adecuada y la observación minuciosa, lo que parecía insignificante puede transformarse en algo extraordinario. Cada centavo cuenta una historia, y el de 1973 nos recuerda que incluso en la modernidad, las monedas pueden sorprendernos y enseñar lecciones sobre historia, economía y numismática. Nunca ignores lo que tienes en tus manos. El valor, muchas veces, está en los detalles que otros no ven. Este centavo es un ejemplo perfecto de cómo la historia y los errores de producción convergen para crear piezas valiosas. Si eres un coleccionista, la oportunidad está frente a ti. Revisa cada centavo, observa cuidadosamente, aprende de los patrones históricos y no subestimes el poder de un pequeño detalle.
El centavo de 1973 nos enseña que la verdadera riqueza puede estar escondida en el lugar más inesperado, y que la observación atenta y la curiosidad son las herramientas más valiosas para descubrirla.